Pues así está bien. Sí. Ok. Hola. Yo soy Javier Paredes Tenorio y pues trataré de explicarles el paradigma actual en la ciencia. En principio, sé que la palabra paradigma es algo controversial, entonces, pues yo tomé la definición o el estilo de definición que Thomas Kuhn utiliza para esa palabra. Por eso quiero empezar con una cita de él, para justificar pues todo lo que voy a decir. Él ponía un peso muy importante a la historia de la ciencia para poder estudiar pues esto que él llama paradigma, que es el conjunto de ilustraciones recurrentes y normalizadas de diversas teorías en sus aplicaciones conceptuales. Puede tener muchísimos sinónimos, pero pues trataremos de quedarnos con esto, ¿va? Entonces, mi enfoque va a ser histórico. Les voy a destacar algunos hechos y cómo es que influyeron en el paradigma actual. Primero, pues luego de la Edad Media, que fueron más de 1000 años de obscurantismo, donde el progreso científico como lo entendemos ahora fue poco o nulo. Después de eso viene el Renacimiento. Es como esta etapa que marcó el fin de la Edad Media y donde se retomaron muchas ideas de los griegos y el pensamiento se volvió a centrar en los hombres. Casi a finales del Renacimiento se dio la Revolución Científica, casi paralela con la obra filosófica de Descartes. Descartes es muy importante porque su obra filosófica contiene varias ideas que influyeron en el mundo actual, bueno, en la concepción actual de la ciencia. Entonces, una de las ideas más importantes, como mi compañero apenas mencionó en su presentación, es la del individualismo, acompañada con la del racionalismo. Descartes, en sus meditaciones, luego de dudarlo todo, encuentra una certeza y esa certeza es que está pensando. Al encontrar esa certeza, él, tal vez sin darse cuenta, estaba sentando las bases de este pensamiento individualista, que pues centra todo lo que podemos afirmar con certeza en nosotros mismos. Esto apoyó mucho el pensamiento racionalista y pues sentó las bases también para que pudiera existir algo que vamos a llamar el imperialismo de la física. ¿Por qué el imperialismo de la física? Es porque su modelo de hacer ciencia se aceptó muy bien por la sociedad y permeó otras ciencias. Bueno, algunas ideas y conceptos predominantes en el paradigma científico es el individualismo, el pensamiento reduccionista, y todo eso hace que adoptemos los científicos el racionalismo como una doctrina filosófica y casi una actitud ante la vida. Muchas veces, bueno, aquí podríamos poner un ejemplo como el detector de mentiras, que está basado en el principio de que tú puedes, midiendo los impulsos eléctricos de una persona, detectar si está mintiendo o no. Eso suena muy idealista en realidad, ¿no? Como relacionar una variable tan abstracta como el mentir con una variable tan real o tan física como impulsos eléctricos, pues es un ejemplo de cómo el racionalismo científico permeó otras ciencias. Luego llegamos al siglo XIX, 1800, y aquí es donde el imperialismo de la física se asentó bien y empezó a ser utilizado por la burguesía. Durante el siglo XIX existieron muchísimas revoluciones burguesas. Todo empezó con la francesa a finales del siglo XVIII, en 1796 me parece. Y el profesor Cocho de aquí de la Facultad de Ciencias, en uno de sus ensayos, nos dice que la burguesía tomó este discurso racionalista de la ciencia, esta objetividad de la ciencia, esta imparcialidad de la ciencia, para justificar su discurso burgués y poder perpetuarse en el poder. Muchas veces la ciencia fue tomada como un ente ajeno, no político, no social,
en el cual podías confiar ciegamente porque lo que te estaba diciendo era completamente objetivo y no quedaba duda de ello. Ese es el pensamiento que se tuvo durante todo el siglo XIX. Y durante este siglo es entendible que se confiara en ese pensamiento porque hubo muchísimos avances tecnológicos que mejoraron la calidad de vida de las personas. Pero bueno, como todo lo bueno termina, y después llegamos al siglo XX. Primero les hablaré un poco de Heisenberg, que su fotografía es la que está ahí. Él fue un físico atómico, cofundador de la mecánica cuántica, premio Nobel de Física, y también filósofo de la ciencia. Escribió muchas obras de filosofía de la ciencia. Heisenberg resalta que los científicos deben o deberían tener una responsabilidad social. Y él justifica esa responsabilidad o dice que esta responsabilidad no puede ser ignorada más luego de los hechos ocurridos el 6 de agosto de 1945. Como físico nuclear, él estuvo muy involucrado en las investigaciones que pues, dieron origen a la bomba atómica. Él estaba en Alemania trabajando para el régimen nazi, mientras en Estados Unidos estaban los del proyecto Manhattan desarrollando la bomba. Él también estaba desarrollando una bomba y teóricamente él también sabía cómo construir una, pero él apostaba a que Alemania no tenía los recursos para hacerlo. Entonces, a diferencia de otros científicos, yo creo que él aceptó su responsabilidad de una manera mejor, porque en uno de sus textos escribe que él tenía mucho miedo de que los científicos americanos, por miedo a lo que podría hacer Hitler, hicieran algo peor, que finalmente, pues, no sé si es peor, pero algo hicieron, ¿no? Que fue la bomba. Entonces, luego de esto, Heisenberg dice que las implicaciones de una opinión científica en la política y en la economía ya no pueden ser ignoradas, porque tanto si decides ser partícipe como si decides no ser partícipe. Él, como físico atómico, decidió no ser partícipe de la construcción de la bomba. Otros físicos atómicos decidieron ser partícipes de la construcción de la bomba. Pero incluso si tuvieras todo el conocimiento y decidieras que no te interesa si se va a construir o no una bomba, pues tendrías cierta responsabilidad, porque al ser, digamos, la única persona que lo conoce, pues tienes que decirles a los demás lo que puede pasar si hacen la bomba. Entonces él, por así decirlo, no perdona a los científicos en el sentido de que tienen que ser conscientes de lo que hacen, de que lo que hacen puede tener consecuencias, y las tiene. Luego de la Segunda Guerra Mundial y durante la última mitad del siglo XX, pues tuvimos esta situación política mundial de la polarización capitalismo-comunismo, encabezada por los Estados Unidos y la URSS, la llamada Guerra Fría. Esto es muy relevante porque incluso después del ejemplo de la bomba atómica, pues vemos que muchos científicos siguieron trabajando de manera poco consciente, con poca conciencia social respecto a lo que hacían, porque durante medio siglo más existió una carrera armamentista que ya no fue solamente en tecnología involucrada con la física, como la bomba atómica. Se empezaron a desarrollar armas biológicas, armas químicas, y pues en verdad la ciencia le entró muy bien a este negocio de la guerra, y fue fructífera, y ha sido fructífera. Bueno, pero pues solo les acabo de decir un montón de hechos históricos, ¿no? ¿Cuál es el paradigma actual? ¿O por qué estos hechos históricos tienen influencia en el paradigma actual? Si se dan cuenta, pues todo lo que mencionamos aquí coincide en que las decisiones de los científicos tienen repercusiones directas en la sociedad, en que existe una responsabilidad de los científicos y que muchas veces los científicos no aceptan estas responsabilidades. Ahora, yo quiero retomar otra vez al profesor Cocho. Él nos describe en el mismo ensayo cómo es la universidad capitalista, porque luego de la Guerra Fría pues hay que aceptar que Estados Unidos ganó y somos capitalistas.
La estructura de una universidad capitalista es jerárquica, igual que la del Estado capitalista. Y la jerarquía de la universidad también trasciende clases sociales y administraciones. Y también está centrada en el individualismo, es competitiva, y pues todas las ideas que Descartes nos resalta, que se justifican en la filosofía de Descartes, el individualismo, están presentes en el paradigma. Un ejemplo, Bellinghausen en un ensayo que hace, titulado La Facultad de Ciencias tan temida, describe la ciencia en México como muy desvinculada socialmente, económicamente y políticamente. De verdad pone a los científicos en México como alguien que solamente está mirando el papel en donde está resolviendo la ecuación y no se da cuenta de la importancia que tienen o que puede tener en las decisiones que afectan a la sociedad. ¿Pero existen alternativas? Sí, al parecer sí. Una de ellas me gustaría retomar a los zapatistas y más adelante mi compañera Ileana les explicará bien su historia. Yo solamente quiero destacar esta cita que hace el Sub Galeano en uno de los comunicados, en las conferencias que ya mencionó mi compañero Edgar, de ciencia, unas primeras preguntas a la ciencia de sus conciencias, donde ellos, como zapatistas, pues toman una postura muy distinta. Ellos ven a la ciencia como una serie de conocimientos que de verdad podría ayudarlos a desarrollar un sistema humano, es decir, a mejorar su calidad de vida, que es como se empezó a confiar en la ciencia. Y otro ejemplo está dentro de la misma Facultad de Ciencias. Pese a lo que les presenté en la cita anterior, también existen precedentes de lucha aquí en Ciencias, donde esta foto es del movimiento del 78, me parece, 75. Y pues también aquí dentro de la misma facultad existe hasta cierto punto una polarización, ¿no? Hay gente de la facultad que es consciente de su responsabilidad social y gente de la facultad que no es consciente de su responsabilidad social. Eso se puede seguir a la fecha, ¿no? O sea, allá a la izquierda tenemos una foto de una de las asambleas, ahora con el movimiento que hubo por lo de los porros. A la derecha está el ecodomo que construyeron los proyectos estudiantiles luego del sismo. Aquí están los compañeros de los murales y al centro, en el fondo, está una intervención que hicieron cuando lo de los 43. Entonces, pese a que hay muchos argumentos para decir que el paradigma actual de la ciencia la tiene en un estado de separación social, pues también existen ejemplos, al menos aquí en la Facultad de Ciencias, donde esta separación trata de ser reparada, aunque sea con actos simbólicos, ¿no? Porque muchas veces de lo que habla Heisenberg al decir que un físico nuclear puede tener influencia en la sociedad, pues es algo muy grande, ¿no? Fue una bomba que mató millones de personas. Tú podrás decir, ¿a qué nos interesa que un científico haga un mural? Pues yo pienso aquí, retomando la idea de Edgar, que el hecho de acercarlos a una disciplina distinta a la ciencia misma hace que tengan una visión más general de todo el panorama y pues tengan consideraciones sociales. Y sería todo. Me gustaría terminar con esta cita del profesor Cocho, que es, pues a mí me parece una sugerencia. Dice que es preciso aprovechar la dinámica compleja de los cambios sociales de nuestro tiempo para poder tener puentes necesarios entre la ciencia y el humanismo, porque la separación de ambos campos no es solo artificial, sino errónea y engañosa. Debemos aprender a ser científicos conscientes de nuestra responsabilidad social y tener una práctica de la ciencia humanista. Gracias. Muchas gracias, Javier. Pues abrimos una ronda de preguntas. Por favor. Bueno, no sé, quiero comentarte varias cosas. Sí. Y también una reflexión
sí pienso que habría que hacer una revisión porque tanto esta cuestión de que la Edad Media fue una edad oscura está pues, muy superada. Eso hay muchos estudios ahora que lo reivindican. Y también esta cuestión muy compleja que hay en el Renacimiento y de cómo surge la revolución científica, pero que además si existe o no existe, y bueno, todos estos periodos que te pasan solo como racionalismo, la ilustración y el romanticismo, y es decir, los 18, 17 y 18, y me parece que es más complejo. Pues. Pero bueno, creo que era muy ambicioso irse hasta atrás. Y la parte interesante, pues, los Rones está en esta discusión actual de la ciencia, ¿no? Y yo creo que también ahí habría que ver esta reflexión que pone Heisenberg ahí, habla con lo que está pasando justo en ese momento, que es un producto justamente de esa discusión que hay en la posguerra, la Guerra Fría, y que hay un momento de mucha tensión y el lanzamiento del Sputnik como una forma en la que va a reorganizar la ciencia, la enseñanza de la ciencia en Estados Unidos y que nos va a impactar acá, y que aquí mismo en México se va a dar una atención. Me llama la atención que está haciendo un seminario de ciencia y sociedad, y justo aquí hay toda una revisión de ese curso que lo podemos ver, ¿no? Es decir, hay esa tensión que dices ahí de la gente que fue a Estados Unidos, que regresó con la gente que estaba aquí y quería que la ciencia sirviera para los pobres, pues, para sacar al país del atolladero y haber una tensión siempre presente. Lo que es curioso es que justo Concho tiene esa postura, él sería de los que están del lado de la ciencia y sociedad, contra esos científicos que están todavía en los institutos dirigiendo y demás, y eran doctores, y hay otra perspectiva. Ahora hay una cosa coyuntural que yo puedo tomar, que Claudia Sheinbaum hoy tomó posesión. Claudia Sheinbaum es egresada de aquí y estaba en el lado crítico y estuvo participando en proyectos con comunidades en Michoacán antes de, y luego en el movimiento estudiantil aquí de 86-87. Y bueno, no es por científica que va a hacer las cosas de una manera diferente, creo yo, sino porque siempre tuvo una postura crítica, ¿no? Aquí mismo. Entonces, hay esa tensión y sería bueno como tratar de ver esa historia dentro de la Facultad de Ciencia y Sociedad que hizo, está Concho y pues, muchísima gente, la misma Rosaura Ruiz, que bueno, está ahora en otro lado, ¿no? Como más conservadora ya las publicaciones, pero ella estuvo en Ciencia y Sociedad, entonces habría que gastar esa historia y ver cómo está ahorita. Me parece bien esto, que bueno, ahí hay unas expresiones muy claras aquí en la facultad, pero tratar de ver, pues, como tratar de dar cuenta de esas mismas, pero sí ancladas en esa historia que está ahí, que hasta Chero está mucha gente. No sé, creo que el propósito es muy interesante, pero creo que haría falta hurgar en otras fuentes. Comentar. Gracias. Por favor. Mencionabas que eventualmente ocurre un imperialismo de la física con respecto a las demás ciencias. Me parece a mí, quiero saber si estás de acuerdo, ¿qué se puede hacer con respecto a eso? Que sigue habiendo un imperialismo ya no necesariamente solo de la física, sino en general de las ciencias naturales con respecto a las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo luchar contra ese imperialismo y intentar más bien una colaboración en vez de esa situación? Okay. El imperialismo de la física fue porque funcionó, o sea, en esa época dio muchos resultados, máquina de vapor, todo bien, tecnología desarrollándose. Y por eso mismo se pensó que ese modelo era adecuado para otras ciencias, incluidas las ciencias sociales. El modelo de la física se adoptó en biología, inclusive. O sea, los biólogos intentaron matematizar muchas cosas y todo eso. Y en las ciencias sociales se hizo lo mismo, ¿no? Se atacó desde una postura racionalista lógica, ¿no? Como voy a estudiar, en lugar de estudiar a la sociedad como un conjunto complejo, lo voy a estudiar como estudiando a sus elementos, ¿no? Me fijo en una persona y... Hay muchos autores que puedes revisar donde explican esto más a fondo. El que yo te voy a recomendar es Aubry. Andrés Aubry, él es un sociólogo
Y él propone que las ciencias sociales deberían de atacarse de una manera totalmente distinta a este modelo racionalista. Algo así como otra ciencia, como una ciencia con tilde, no sé. Por favor. Quería estar con mi opinión, retomando lo que decís, que la ciencia, al menos en México, está muy enajenada. Y bueno, yo creo que la ciencia debería al menos avanzar a razón de la sociedad. Pero como dices, igual ha sido muy efectivo en guerras, ¿no? Entonces, igual las potencias mundiales de la ciencia, porque fueron potencialmente efectivos en las guerras. Pero entonces, ¿por qué crees tú que en México no está enajenada la ciencia? ¿Por una ineptitud bélica? Porque igual si decimos que es por individualismo, al menos la Facultad de Ciencias igual ha denotado que no es tan individualista, al parecer. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de por qué la ciencia está enajenada en México? Ok, eso está muy bueno. Pues creo que para hablar de la ciencia en México, la ciencia que tenemos aquí fue impuesta. Precisamente no se dio de manera orgánica. No se desarrolló una ciencia mexicana de origen, como en Europa, que digamos, la tradición de los atomistas en Alemania fue muy orgánica. Ellos, como físicos, empezaron a desarrollar la teoría atómica y ellos mismos desarrollaron institutos y fueron construyendo todo este modelo de ciencia. Pero aquí en México la ciencia es en realidad muy joven y no nació aquí, sino que alguien llegó y nos dijo, mira, así se hace ciencia. Entonces yo digo que los objetivos que tienen muchas veces las instituciones aquí en México están, ¿cómo se dice?, determinados por el interés global, precisamente de las potencias. Porque aquí en México podríamos esforzarnos por hacer desarrollo de tecnología de bajo nivel. Por ejemplo, la industria mexicana es prácticamente nula en el sentido de que no sabemos ni siquiera hacer lavadoras, ¿no? Pero los físicos de aquí están estudiando física de altas energías. Entonces, esa es una prioridad que tiene el primer mundo, ¿no? La física de las altas energías. A nosotros nos convendría más estudiar cómo hacer lavadoras baratas para todos y cosas así. Por decir un ejemplo muy así, una lavadora, ¿no? O sea, podemos pensar en resolver problemas de tratamiento de agua, que hay contaminaciones. O sea, hay más problemáticas que darían de dónde sacar ciencia. Pero los objetivos nos los impone las potencias. Por favor. Por ejemplo, desde mi perspectiva de vista de sociedad, tú dices, sí es cierto, hay una cierta apatía de la sociedad hacia la ciencia. Por ejemplo, yo he visto que hay países en los que hay un gran revuelo con los productos transgénicos, por ejemplo, ¿no? Y nosotros, no, los mexicanos, como que estamos en ese aspecto dormidos, ¿no? ¿Qué propones para hacer llegar a la sociedad un despertar a la ciencia? Pues yo digo que tiene que ser un trabajo conjunto. No solo la sociedad se tiene que interesar por la ciencia, sino los científicos por la sociedad. Yo siempre he pensado que el papel del científico debe de permear más otros ámbitos. Y esto es muy personal porque muchas veces aquí en la facultad y la formación que te dan siempre es para dedicarte a la investigación o a la academia. En realidad hay pocos físicos, y yo conozco pocos físicos que te motiven a dedicarte a aplicaciones que van a tener pues contacto más directo con la sociedad. Pero yo creo que pues se necesita como un plan enorme, porque todo debe de salir desde el inicio. Si a un niño de 3 años, desde los 3 años le dices que las matemáticas son difíciles, ya empezaste mal, desde ahí ya empezaste muy mal. Por favor. Bueno, ya me conoces, en el sentido de que, pues bueno, yo no soy de esta facultad, soy de Zaragoza. Y al ser de Zaragoza, pues esta escuela tiene también su parte de ciencia, ¿no? De gente que se dedica a la ciencia. En este caso tenemos en el campus biología, QFB, etc., ¿no? Y en ese sentido de cómo los científicos, haciendo una
meramente de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, cómo se interesa a la ciencia, a la sociedad. Me interesa, más bien me llama mucho la atención cómo de este lado, pues sí, apenas en este movimiento hubo como mucha participación, así que muy activa, en comparación de Zaragoza, ¿no? Y que al final, pues básicamente se dedican a cosas muy similares. En ese sentido, ¿cómo crees que, o cuál crees que sea la tarea que se tendría para que haya esta vinculación de los compañeros, ¿no? Hacia las problemáticas que existen afuera, ¿no? Porque sí es cierto que sí se desvinculan de la sociedad, ¿no? Es como nosotros nada más nos dedicamos a nuestros proyectos, lo que pasa allá afuera, a mí no me importa. Así que sí existe esta partida. ¿Cuál crees que sea la tarea para, no sé, tratar de hacer ese vínculo? Pues es una pregunta que yo también me hago. De verdad, precisamente al escribir este trabajo, encontré muchos ejemplos donde los científicos, donde sí existe esta separación o esta apatía, y muchos ejemplos donde no. Entonces, podríamos ponernos a revisar la historia de la FE Zaragoza y contrastarla con la historia de la Facultad de Ciencias, basados en este modelo de revisar la historia para saber qué está pasando. Tal vez aquí existió una tradición de algunos profesores que por algún motivo ellos estaban interesados y la tradición se continuó. Tal vez en Zaragoza nunca existió esa tradición. Creo que, o sea, es tratar de preguntarnos por qué pasa donde pasa y por qué no, está difícil. Pero, pues lo que yo propondría es que siempre el científico debe estar preocupado por... Creo que es más fácil que nosotros nos acerquemos a la sociedad a que ellos se acerquen a nosotros. Porque es difícil acercarse a la ciencia, precisamente porque desde chiquito te dijeron que es algo difícil. Entonces, si a lo largo de tu vida nunca te gustó la física o nunca te gustaron las matemáticas, pero un día conoces a alguien que te las puede explicar bien, puede que te gusten. Yo creo que la labor es más bien personal. Es una pregunta que yo creo que con base en el ensayo y todo lo que hemos visto en el seminario puedes responder. Y tiene que ver con el papel que este ideal de objetividad, que deviene en una postura política que es la neutralidad, explica el paradigma actual de la ciencia, así como tú lo ves. ¿Puedes ser un poquillo más clara la pregunta, por favor? ¿Qué aporta este ideal de objetividad, que deviene en una postura política que denominamos neutralidad, para explicar el paradigma actual de la ciencia? ¿Qué aporta esta postura de objetividad? Pues la objetividad no existe, en realidad. La postura de objetividad... La ciencia intenta ser objetiva. Y en esa objetividad basa su veracidad. Precisamente porque va con la bandera de que es objetiva, es por lo que se usó como un modelo de neutralidad. Pero en el seminario estudiamos que como la ciencia la hacemos los científicos y finalmente los científicos somos seres sociales, pues no puede existir una ciencia objetiva realmente, porque en cuanto tomas el dato del fenómeno natural, en el momento en que lo tomas y lo interpretas, ya hay una subjetividad propia. Por favor. Sí, yo no quiero hacer una pregunta, más bien quiero aportar un poquito en base a lo que estabas diciendo. Si los científicos se forman, decimos en la universidad, eso no es cierto. Los científicos deben de formarse desde pequeños para que puedan llegar con esa mentalidad que como seres, como individuos, se pertenecen a un tiempo. Entonces, creo que estamos fallando como país desde las bases con los chicos que están interesados o los que no están interesados, que lleguen a interesarse por la ciencia. Y esto es lo que no se ha podido lograr. Desde la educación básica se está luchando con esto. Hay varios años con los intentos
de buscar una educación más humanista, de buscar una educación que siente las bases para los científicos. La llamada reforma educativa habla precisamente de este tipo de cosas, pero no se ha logrado. ¿Por qué? Porque son muchos factores. Estamos hablando de inclusión, de interdisciplinaridad, de que te llame la atención la ciencia, de una serie de cosas que es multifactorial. Entonces, aquí en la universidad queremos a veces darle la respuesta a toda esta problemática que venimos arrastrando. Y yo creo que como país tendríamos que estar sentando estas bases para que la ciencia realmente llegue a la sociedad, así como es. Gracias. Por favor. Mi pregunta aquí engloba un poco todo lo que fue tu exposición. Entonces, puede sonar algo larga, pero va a ser una pregunta muy fácil. Hablaste primero de que el individuo, la individualidad es lo que sostenía que se pudiera conseguir la ciencia, porque así es como tienes certeza de sí y así mismo es como puedes tener garantía de que lo que tú puedas conocer es un conocimiento verdadero. Entonces, de aquí tú después vas a través de la historia justificando el problema como que, por ejemplo, la ciencia siempre va a estar vinculada con factores ya sea políticos, económicos, sociales. Entonces, esto es lo que le quita credibilidad, lo dijiste en algún momento, en otras palabras, porque justamente la ciencia ya no va a tener este poder objetivo, porque va a ser a partir de la subjetividad que se va a crear este conocimiento. Entonces, si esto es así, la ciencia que está afectada entonces por el mercado, por la economía, y es engañosa, lo que tiene que atacar, y justo es donde entra la crisis de la ciencia, es el que ya no puede conseguirse de manera racional ni individual, porque este es el principio a partir del cual se llega a que no puede tener una certeza de sí mismo como un individuo. Entonces regresamos a la parte que le daba sustancialidad a la ciencia, que es lo racional y el individuo. Y justo aquí es donde entra yo creo tu exposición de que justo ese es el paradigma. Y pensando por ejemplo en Kuhn, están las inconmensurabilidades. Entonces esta sería la parte donde estamos vislumbrando un nuevo paradigma y entonces podemos poder entrar a otra inconmensurabilidad para entonces poder crear otro tipo de conocimiento. Si esto es así, entonces la pregunta sería, si tú dices que tanto las ciencias científicas duras, naturales, se pueden vincular con las ciencias sociales para poder como tener una garantía que nos pueda servir para satisfacer nuestras necesidades de cualquier tipo. La pregunta es, este sería ya no individual, pero sí colectivo. Y si no es racional, ¿cómo sería? Porque pensando en, por ejemplo, los Cojalabares, su concepto de conocer no se da por la razón, sino es por sentir y pensar. Entonces, pues no sé, ¿qué es lo que pensarías? Ok. Bueno, creo que hay que hacer una separación. Se puede tener ciencia racionalista, así sea individualista o bajo la idea de comunidad. Yo creo que el racionalismo no está peleado con esas dos ideas. O sea, podría existir ambas posibilidades. Pero respecto a lo del individualismo, sí, yo lo pongo en el centro, pero para decir que ese es el modelo que se ha seguido, no que es el adecuado. Sin duda, por eso mencioné a los zapatistas, pero yo no voy a ahondar en eso porque mi compañera Ileana nos explicará más sobre su dinámica social. Pero por eso también ellos los pongo como una alternativa a este modelo de racionalidad individualista. Ellos presentan una curiosidad por la ciencia. Esta curiosidad se da varios años después de que surgen los zapatistas, y eso es porque se da hasta que ellos ya pudieron satisfacer sus necesidades. Se acabó como que esta guerrilla se calmó, y entonces empezaron a preguntarse por cómo mejorar su calidad de vida. Y vieron en la ciencia la opción adecuada para perseguir esta mejor calidad de vida. Pero creo que por eso es rescatable
que pese a que ya vimos que la ciencia no puede ser objetiva, sí tiene una cierta, no quiero decir neutralidad, pero es más, puede encajar en distintos sistemas. Es decir, esta idea de ciencia es muy general, ¿no? Puede existir, yo no creo que la ciencia deba ser como es ahorita. Creo que puede existir otro tipo de ciencia, pero no sabría decirte cuál ni cómo. Por favor, ¿hay otra que me parece una? No. No, era casi como lo que dijo la compañera, que, o sea, habla de una como apatía de la sociedad al interesarse por las ciencias duras, pero también las ciencias duras no tienen esta, como iniciativa de ir y acercarse a la sociedad. O sea, yo creo que como compañeros universitarios críticos y todo lo que presumimos, deberíamos de crear como cursos y cosas así hacia la sociedad para generar este interés hacia las ciencias duras. No sé qué opinas. También. Tenemos que decir. Por favor, ya la última. Vale. Tomando la mitad de la sesión de preguntas en cuanto a que no hay programas sociales, en cuanto a que la ciencia no se acerca a la sociedad y viceversa, yo creo que ya existen programas, existe el Universo, existe la Asociación Mexicana de la Ciencia que tiene sus programas. El tema es que no se les da el refuerzo, incluso aquí, yo cuando entraba a la facultad no sabía que existe la Asociación Mexicana de la Ciencia, yo no sabría. Bueno, yo creo que de un lado, en la parte de los pequeños que quiero comentar que sean científicos, tú sí haces un gran impacto social como persona, que salga de ti ir a un, no sé, a Alemania, al estudiante y tú explicarle a jóvenes bachillerato desde que son pequeños de la secundaria. Eso es un impacto social que estás causando tú como persona y no te involucraste con ninguna otra área profesional, otra disciplina. Y por otro lado, la gente que, o tú involucrarte en proyectos, siendo físico, siendo biólogo, siendo actuario, matemático, ahí tan solo con meterte a un proyecto que a lo mejor es una aplicación muy sencilla, que tú dices, eso es muy chapa de hacer, a lo mejor no tiene nada de ciencia detrás, tú vas a generar un impacto social porque probablemente esa aplicación la descarguen miles de personas y probablemente esa aplicación ayude a alguien que, no sé, tengo muchísimos ejemplos, gente que a lo mejor no podía comunicarse porque eran sordos y ahora tienen un lenguaje aparte con un algoritmo que sacaste tú, probablemente les ayude en México. Nosotros asumimos muchas cosas de la globalización y en México hay muchas personas que no les importan la sociedad. Entonces yo creo que esos programas sí ayudan a que la sociedad se acerque a la ciencia. Sí, justo, no es necesario, no necesitamos de una institución más grande para acercarnos a la sociedad. Ahora Internet te brinda, por ejemplo, la oportunidad de hacer un buen blog de ciencia o una buena página de ciencia o ir tú a difundir ciencia. Yo también creo que sí, es labor del día a día. Como científicos de nuestra misma carrera y de la ciencia en sí. Bueno.